Bueno, yo a Juan lo conocí por Vicente Rojo cuando montaron Divinas Palabras en los años 60, mediados de los 60. Y después me lo encontré en lo que yo llamaría la catedral de la cultura popular en México durante muchas décadas, que fue el Teatro Blanquita. Ahí en el Blanquita, Juan Ibáñez, a invitación de Margot Su, que era la empresaria, montó una de las mejores revistas, bueno, varias, no solo una, sino varias revistas populares con los grandes creadores de la cultura popular. La gran contribución fue montar una revista que se llamó Mambo. Y se jaló para ello a Ofelia Medina, que bailaba, entre otras cosas, maravillosamente un caballo negro, que no se ha vuelto a repetir, creo yo, en la historia del teatro musical mexicano. Se jaló a Yello, que era cantante de Pérez Prado, por supuesto, Pérez Prado, la orquesta. Se trajo a las Dolly Sister Margo, que estaban en Miami, y fue una revista maravillosa, con un gran éxito. Recreaba los años 50 del país y de la Ciudad de México, el alemanismo, cuando estábamos ricos y parecía que no hubiera pobres. Este éxito animó todavía más a Margo y también a Juan a montar después otra revista, que se llamó Danzón. Y en Danzón otra vez echaron la casa por la ventana en el Blanquita, se trajeron a María Luisa Landín y a Fernando Fernández. María Luisa Landín cantaba su clásica, Amor Perdido. Duró 4 meses el espectáculo en cartelera y la gente salía fascinada con los danzones y con la música que llevaba lo que Juan logró estructurar para rendirle un gran homenaje al danzón. Y no contentos con eso, después ya muy picado Juan, y ante el éxito que tenían sus puestas en escena, Margo lo animó a montar una revista que se llamó Siglo XX. Ahí nuevamente regresó Ofelia Medina y la unió a un ícono del siglo XX, a María Conesa. Fue también otro enorme éxito de público y de crítica. No la crítica culta, porque hay que reconocer que los cultos no entendían en aquella época todavía lo que era la cultura popular. Bueno, viene este éxito maravilloso de siglo XX y todavía se da el lujo Juan de montar ahí en el Blanquita, poco antes de que hubiera elecciones presidenciales, de montar una revista que se llamó El Tapado. Y ahí jaló a Óscar Chávez, que estaba en su ascenso como cantante, y a Lucha Villa. Esto era obvio signo de que iba a tener un gran éxito la revista, como así fue. Este aspecto de Juan como creador de cultura popular es negado en todo su currículum. Usted entra a ver lo que dicen las páginas de internet sobre Juan Ibáñez y no mencionan una sola de estas grandes aportaciones que él hizo, y que se complementó después con otra maravillosa que se llamó Son, y que montó en el Teatro Julio Castillo, aquí en la Ciudad de México, en donde nuevamente jaló a Pérez Prado como centro musical. Le pidió a don Sergio Fernández, al maestro Sergio Fernández, que hiciera los textos, que escogiera los textos. Se jaló a Pedro Coronel y a Ricky Parra para que hicieran la escenografía. Tulio de la Rosa hizo la coreografía, y fue también un gran éxito. Tanto era el éxito que pensaban llevarse esta puesta en escena a Alemania. Pero Pérez Prado, que era muy difícil, finalmente se puso en caprichos y comenzó a poner condiciones, y Juan no pudo conducir este maravilloso espectáculo de Son hasta Alemania. Recuerdo muy bien que uno de los aspectos básicos de esta puesta en escena fue una interpretación maravillosa, un arreglo orquestal de Pérez Prado a las décimas a la muerte de Villaurrutia. Prado le puso música
y la gente no sabía que era de Villaurrutia, pero los que conocen la poesía de, de esta gran figura mexicana de las letras, pues veíamos de que eran las décimas a la muerte de don Javier. Bueno, todavía a principios de los años 90 se dio el lujo de montar un homenaje a otro de los grandes creadores, uno de los grandes compositores, una figura central en lo que es la cultura popular, Agustín Lara, y montó una revista que se llamó Azul. No tuvo el éxito de las anteriores en cuanto a público ni a crítica, pero demostró Juan el conocimiento que tenía de las grandes figuras del espectáculo, de la cultura popular, y cómo llevar ese mensaje de buen gusto, de clase, al gran público. Y le vuelvo a repetir, creo que este es uno de los aspectos menos destacados de Juan Ibáñez. Siempre se le ve, es como el cineasta, el que innovó, el que se atrevió a hacer películas como Los Caifanes, que se jaló a Boris Karloff ya en una película que es de culto, a Tongolele y a Julissa en esta última película, y por supuesto en el Teatro Universitario, en Divinas Palabras, pero no se destaca esta contribución maravillosa, espléndida, profesional de Juan a la cultura popular. En una época en que la cultura popular no era reconocida por los grupos que se supone definían lo que era la cultura, y que abrió brecha gracias a los textos de Carlos Monsiváis y a que los intelectuales finalmente se dieron cuenta de que este país no solo era culto por los grandes autores, por Juan Rulfo, por Carlos Pellicer, por don Alfonso Reyes, sino también por sus creadores populares, por Pérez Prado, por José Alfredo Jiménez, por Agustín Lara y por muchos otros que le han dado fama y prestigio al país en el exterior, y por supuesto que siguen viviendo en el recuerdo de los mexicanos. Él era muy polifacético y era una persona que no le sacaba el bulto a ningún proyecto por más atrevido que se pensara. Por eso a veces tenía sus patinazos por atrevido, y lo cual es muy bueno. No hay director de espectáculo en el mundo que no patine en un momento determinado por atreverse a romper las reglas, a innovar, era un innovador, y a conjuntar calidad con acercamiento al público. Esto Juan lo hizo muy bien en la ópera, lo hizo en el teatro, y además acercar a un público nuevo a las bellas artes, a que le sacaran el miedo, a que se quitaran el miedo de pisar Bellas Artes, que Bellas Artes el pueblo no lo pisa nomás para la foto, y cuando Juan Gabriel se presenta ahí en algún recital, pero de resto no acude porque le tiene miedo al mármol, lo que no hacía con el Blanquita. Al Blanquita sí iban porque era obligado ir al Blanquita, como ir a la Villa de Guadalupe cuando venía la gente a la Ciudad de México, y porque, vuelvo a decirle, Juan tenía esa enorme virtud de conjuntar la calidad con la interpretación básica, fundamental, los hilos, las venas de lo que era lo popular y lo que la gente entendía como su cultura. Y destacar este apego a la cultura popular y desplegarla en el escenario. Y claro, a veces él se iba más arriba de los presupuestos que podía pagar un empresario. Recuerdo la última vez que intentó con Margo hacer algo en el Blanquita, Margo de plano le dijo: no tengo capacidad para poder llevar a cabo esta revista que pretendes. Y era en un momento en que ya la televisión estaba acabando con el teatro de revista, igual que los palenques. Ya no podía pagar Margo a las grandes figuras para hacer un espectáculo de calidad que respondiera a las exigencias que Juan tenía para que el espectáculo realmente trascendiera.
Pero en el caso del teatro de revista, cuando existía el teatro de revista en México, que el Blanquita fue la última expresión que tuvo esta expresión popular, ahí las revistas mínimo debían durar un mes. En el caso de Juan, duraban más de un mes. Y en el caso de Danzón duró 4 meses, igual que en el caso de Mambo. Esas 2 revistas fueron un éxito, como también fue un éxito lo que montó otro amigo de Juan, Julio Castillo, en el homenaje a José Alfredo Jiménez, que también fue ahí en el Blanquita y que fue maravilloso, un espectáculo que encabezó Lucha Villa, un personaje, una gran figura del cine y de la canción mexicana que Juan estimaba mucho. Y si hubiera podido hacer muchas cosas con Lucha, seguramente las hubiera repetido no solo en el teatro de revistas, sino en algún otro lugar. Comprado, la relación era muy difícil porque el Cara de Foca era una persona, era un genio, pero también de difícil trato. Pero Juan le sabía su modito y lograba sacar adelante lo que quería. Y bueno, más audacia que juntar a doña María Conesa, que en los 70 ya tenía muchas décadas al lado de Ofelia Medina, y conjuntarlas a las 2 y llevar adelante el espectáculo, habla del buen trato, del conocimiento actoral, del conocimiento del escenario, de lo que era el teatro, de que hacía gala Juan. Era maravilloso en este sentido. Y bueno, y además yo siempre sostengo que uno de los mambos más bien bailados de que tenga memoria es precisamente Ofelia bailando Caballo Negro. Lo hacía maravillosamente, y eso que en el mismo espectáculo estaban las Dolly Sisters, que no cantaban mal las rancheras y que fueron las que primero bailaron mambo en el teatro, realmente el mambo, y en el cine, en las películas de Chano Urueta, concretamente en El Son del Mambo y en muchas otras más que se fincaron musicalmente en Pérez Prado. Y con 2 otros conocedores, como eran Ricardo Lunes, el escenógrafo, al que recurría Juan Ibáñez para sus espectáculos, y Margot Su, la empresaria del Blanquita, que fue de las primeras que bailó mambo en México. Investigue usted, mire en Google y en Facebook la vida de Juan Ibáñez, y ahí aparece toda su filmografía, algunas o las principales obras de teatro, su contribución en muchos aspectos en Bellas Artes, a la ópera, pero ni una sola mención a Danzón, a Mambo, a Azul, al Tapado, a Siglo XX, que fueron vistas por miles de personas, porque el Blanquita en aquella época, en la época grande del Blanquita, en la época de Margo, convocaba a miles de personas y agotaban las localidades. Había 2 funciones todos los días y los domingos 3 funciones. Y era un teatro que tenía 2.000 butacas y siempre estaba lleno. Eso le habla de la capacidad de convocatoria que puede tener la cultura popular cuando se hace bien. Bueno, es que Juan hace parte de una generación innovadora. Es una generación de la que hacen parte Juan Vicente Melo dirigiendo la Casa del Lago y abriendo ese centro cultural a las grandes voces, a Álvaro Mutis, a Octavio Paz, al que pasara por ahí y tuviera calidad. Es también la época de Juan José Urrola, es también la época del teatro universitario, de Héctor Azar, de grandes figuras que movieron la cultura en México. Y por supuesto la época de Fernando Benítez, de Carlos Fuentes, bueno, por supuesto de Carlos Monsiváis, de Elena Garro. Es toda una generación de Sergio Pitol, la lista es larga, de Rosario Castellanos, de Jorge Ibargüengoitia, y esta generación que todavía no se repite en la actualidad, si usted nota, tiene como centro fundamental las instituciones universitarias. Por eso son tan importantes las universidades y por eso hay que defenderlas a capa y espada, porque son la fuente de la que emana el conocimiento, no solo el conocimiento científico, sino el conocimiento cultural, la creación artística. Y en esto Juan fue un
una pieza clave, siempre, en los 50 y en los 60 y en los 70. Y se extendió a otras áreas, a Bellas Artes, al teatro popular, como le he dicho, y muestra cómo este grupo de creadores logró darle brillo al país y trascender. Todavía la gente recuerda, todavía la gente añora esa época y todavía, en el caso de los escritores, lee con respeto, con devoción, las grandes creaciones de los autores de la mitad del siglo XX. José Emilio Pacheco es clave. Bueno, a Salvador Elisén, a Juan García Ponce, en fin, es toda una generación maravillosa. Y le vuelvo a insistir, el eje central que sirve para que esto gire y no se pierda el rumbo es la institución universitaria. Y esto se repite no solo en el caso de la Universidad Nacional, sino en las universidades como la de Guanajuato, la de Nuevo León, la de Universidad Veracruzana, que hacen aportaciones fundamentales a la cultura y a la ciencia y la tecnología. Y felicidades por este homenaje tan merecido que le rinde Guanajuato y, bueno, México a Juan Ibáñez.